Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El mensaje ustedes lo tienen ahí en su boletín, vea lo que vamos a ver el día de hoy. Y también lo vamos a tener en formato folleto, en formato tratado, para que también al final puedan tener una copia. El tema del día de hoy es el cristiano y las armas de fuego. El cristiano y las armas de fuego. Nunca había predicado yo acerca de esto, pero hoy lo vamos a predicar. El cristiano y las armas de fuego. Este tema lo estudié pensando en todas las veces que escuchamos en las noticias acerca de asesinos que se meten a las escuelas, a las oficinas, al cine, a las tiendas y hasta a las iglesias, con tal de matar a cuantos puedan. Siempre han existido hombres homicidas, pero como que cuando uno escucha este tipo de asesinatos masivos, es cuando le entra a unas personas una inseguridad que les hace pensar en la posible adquisición de un arma de fuego. Ahora, ser amenazado con un arma de fuego o un arma blanca no es nada bonito. No sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero según la intensidad de la experiencia, te puede hasta producir un trauma. Ahora, Jesús llama homicida al diablo por haber contribuido en la fatal desobediencia de Adán y Eva. Y les dice a los que querían matarlo a él, que por esa mala intención ellos eran hijos del diablo. Eso lo vemos en Juan 8:44. Entonces, si pueden ir conmigo a Juan capítulo 8, versículo 44, para que veamos a lo que me refiero. Juan 8:44, ahí está el versículo. Que Jesús le está hablando a unos judíos que querían matarlo a él. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Verdad? Ahora, después de que el diablo usara la mentira para contribuir en la caída del hombre, vemos que Caín se dejó influenciar por el diablo, asesinando a su hermano. Eso lo vemos en 1 Juan 3:12, es donde dice cómo Caín era del maligno. 1 Juan 3:12. La historia obviamente de Caín se encuentra ahí al principio en Génesis, pero en 1 Juan 3:12, refiriéndose a Caín, dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, Jesús mismo nos enseña no solo a no matar, sino tampoco aborrecer a las personas. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso? Ahí cuando menciona a Dios acerca de Jesús y la ira, ahí en Mateo capítulo 5. Entonces no nada más nos enseña a no matar, sino tampoco a aborrecer a las personas. Y por eso su discípulo amado, ¿se acuerdan a quién se le llamó el discípulo amado? A Juan. Nos recuerda a no aborrecer. En 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15. Dice así, 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, todo esto que les estoy diciendo ahorita es para que quede claro que aunque los asesinatos masivos son actos aborrecibles, tenemos que proteger nuestro corazón para que no se deje impresionar, no se deje impactar, no se deje impresionar por esas horribles noticias, de tal manera que no quede una raíz de amargura en nuestro corazón que después justifique las ganas de matar al asesino. Ahora, definitivamente la justicia se tiene que hacer cargo del homicida. Lo voy a repetir. Definitivamente la justicia se tiene que hacer cargo del homicida. Y si se encuentra en un lugar donde existe la pena de muerte, no tiene nada de malo que la justicia se vengue.
Dios justifica en su palabra la pena de muerte, pues Él fue el que la inventó para todo aquel que asesine a una persona. Desde Génesis, fíjense, Génesis capítulo 9, versículo 6. Génesis 9, 6. Esto fue cuando salieron del arca. ¿Se acuerdan cómo la razón por la cual hubo el diluvio? Porque la maldad del hombre era, y la violencia, dice, era al máximo. Entonces es interesante cómo el mandamiento que da después de que ya pasaron por el arca y todo eso y bajaron del arca, pone esta regla, Dios mismo. Entonces Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Verdad? Entonces es cuando Él pone ahí la pena capital por primera vez. Ahora, hablando de la autoridad civil, ¿qué dice Romanos 13:4? Romanos 13:4. Hablando de la autoridad civil, Romanos 13:4. Dice, ahí lo tienen, Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Hablando del gobierno, ¿verdad? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice ahí? Teme. Porque no en vano, ¿qué lleva? No en vano lleva la espada. Pues es, ¿qué dice ahí? Servidor de Dios, lo dice por segunda vez. El servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Dios utiliza también las autoridades para vengarse. Ahora, entonces, y la espada no es para darle caricias al asesino, ¿verdad? Es para ejecutar su justa sentencia. Para eso sirve la espada. Ahora, hasta el mismo apóstol Pablo, en su defensa de no haber cometido ningún agravio como cristiano, ni como judío, fíjense lo que dijo en Hechos 25:11. Hechos 25:11. Hablando Pablo de sí mismo en su defensa, de que él no había hecho nada malo, no había hecho nada digno de muerte. Fíjense lo que dice Hechos 25:11. Aquí Pablo dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, ¿qué dice ahí? No rehuso morir. ¿Sí se fijan? O sea, no rehuso morir. O sea, si yo requiero pena de muerte que venga. Dice: pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Se refiere para que le den justicia, ¿verdad? Porque no había hecho nada malo. Y luego, entonces, ¿qué dice aquí? A César apelo, ¿verdad? A César apelo. Es como cuando uno dice: esta corte me va a hacer una injusticia, yo voy a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Para allá vamos a llevar el caso. Entonces, pero es interesante como dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, ¿qué dice ahí? No rehuso morir. Ahora, entonces, cuando las autoridades justas, muy importante, entonces cuando las autoridades justas usan debidamente sus armas de fuego, no están cometiendo ningún pecado. Por lo que a ningún cristiano que trabaje como policía, soldado, guardia, etcétera, se le debe menospreciar solo porque porta un arma mortal. Ahora recordemos que la persona que Jesús halló, que tenía más fe que en todo Israel, era un centurión romano. Y por eso le concedió la sanidad de su criado. ¿Se acuerdan de esa historia? También recordemos que el primer gentil que le fue concedido la salvación a él y a su familia y a sus amigos más íntimos, era también un centurión romano. Y a ninguno de los 2 centuriones que tenían bajo su cargo a 100 soldados, se les dijo que tenían que abandonar el ejército. No, simplemente tienen que ser justos en su manera de ejecutar las cosas. Ahora, con esto no quiero decirles que se unan al ejército o a la fuerza policíaca. Ese no es mi punto, ese no es mi goal, mi meta. Pero no tienen nada de malo si lo hacen. Pero recuerden que siempre deben ser honrados y justos y nunca abusar de su autoridad. Porque ya sea con autoridad o sin autoridad, Dios nos va a juzgar parejo.
Entonces, conozco, ¿verdad?, hermanos de la iglesia que son policías, y tal vez ustedes también. Conozco hermanos de la iglesia que son policías, guardias o soldados, o tienen otro oficio con mucha autoridad. Me refiero a un oficio legal, en las que vidas humanas dependen de sus decisiones. Son trabajos de tanta responsabilidad, unos de ellos, que hasta uno pudiera salir arrestado solo por preguntar en qué trabajan. Así, o sea, hay unos que tienen hasta trabajos bien secretos, que hasta pueden arrestar a la persona que quiere averiguar en qué trabajan. El punto es el siguiente: no podemos negarles la legitimidad de su conversión cristiana solo porque su trabajo les requiere poseer, usar, fabricar o tener autoridad sobre armas de fuego. O sea, no podemos negarles, decirle, tú no eres cristiano, ¿verdad?, porque tú trabajas en esto. Pero volviendo a la razón de esta lección, el hecho de que a muchos les tienta el deseo de poseer un arma de fuego para sentirse más seguros al oír de los asesinatos masivos, uno tiene que saber que existen otras alternativas que poseer un arma. En primer lugar, uno tiene que aprender a encomendarse a Dios cada mañana y darle gracias a Dios de regresar sano y salvo a su casa, ¿verdad? Es una buena práctica, ¿no?, de todos nosotros. Yo en lo personal ya soy de los que mi fe no depende si me va bien o me va mal en el día. Ya todos sabemos lo que le pasó a Job. ¿Se acuerdan de Job? La historia de Job. Siendo que él es descrito de una manera maravillosa. Job 1:1, vamos para allá, para ver cómo lo describe la palabra de Dios. Job 1:1. Está antes de Salmos, ¿verdad? Job, Salmos. Entonces, si sabe dónde está Salmos, ahí está Job, antes. Job 1:1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oh, wow, ¿escucharon eso? Lo voy a repetir otra vez. ¿Cómo era él? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que pusieran eso en nuestro epitafio sería un grande honor. Entonces, independientemente de que nuestra vida sea larga o sea corta, que sea para la honra y gloria de Dios. No nos encomendemos a un arma, encomendémonos a Dios, ¿verdad? En segundo lugar, y en realidad es parte del primero, aprendamos a tener fe en Dios. Aprendamos a tener fe en Dios. Por un lado, como ya mencioné, hay que encomendarnos a Dios, venga lo que venga. Romanos 8:36, vamos a ir para allá. Romanos 8:36. Dice así, Romanos 8:36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Lo está aplicando a nosotros los cristianos. Y el contexto de esta cita dice que somos más que vencedores. En el contexto de esa cita. Porque independientemente de que vivamos o muramos, tenemos asegurada la eternidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hablando de nuestra fe en Dios en medio de la persecución, ¿qué dice Lucas 12, 6 y 7? Algo para que nos aliente con fe. Lucas 12, versículos 6 y 7, vean, hablando de nuestra fe en Dios en medio de la persecución. Lucas 12, 6 y 7. Ahora acuérdense que también hay otra cita, no la tengo aquí, pero que dice, hablando de la persecución, que seamos sencillos como palomas, ¿se acuerdan? ¿Pero qué? Prudentes como serpientes, vean. Ahora, ¿qué dice Lucas 12, 6 y 7? ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, por muy poquito. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Y luego qué dice después? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, hermano. Yo no sé cuántos cabellos tengo, pero Dios sí sabe. Y dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Y luego qué dice ahí?
No temáis, pues. O sea, la razón por la que él dice eso de nuestros cabellos es de que, mira, si hasta él sabe cada cabello, él conoce cada cabello, dice que hasta él llama por nombre, no, las estrellas, o algo así, o sea, él sabe todo, y él sabe, o sea, nada pasa sin su voluntad. Entonces, el punto de él es que no temáis, pues. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, dicen las estadísticas que los que poseen un arma de fuego para protegerse, o sea, dicen las estadísticas que los que poseen un arma de fuego para protegerse, o sea, en su casa, los que más resultan heridos y muertos con esa arma son los miembros de la casa y no un intruso. Es como meter a la casa una cascabel para que te proteja a la familia de los intrusos. ¿A quién va a picar primero? A morder, perdón, porque no pican, muerden. Dicen así. Entonces, o sea, una mejor alternativa es cerrar la puerta con llave, la reja con candado, no poseer cosas codiciables y no andarlas presumiendo por Facebook. Y si quieres, puedes comprar un sistema de seguridad. No me refiero de los carotes, que muchas cámaras, sino esos que nada más uno les pega ahí en la puerta y uno ve en el celular. De esos que le muestran en tu celular quién está a la puerta o quién te está robando tus paquetes de Amazon. O quién está robando tu perro que dejaste para cuidar la casa. Por otro lado, también existen los cazadores. Hablando de personas que tienen armas. Por otro lado existen los cazadores. Estoy refiriendo a los que, como Dios le dijo a Pedro, mata y come, ¿se acuerdan? Cuando vivíamos en el estado de Indiana, o sea, mi familia, cuando vivíamos en el estado de Indiana, en un condado donde se practica mucho la cacería y la pesca, era normal ver rifles por todos lados. Yo mismo he ido de cacería con un rifle prestado. Pues claro, soy regio, ni modo que lo compre. Pero no se me hizo cazar nada. Pero como quiera, un hermano me dio la carne de venado que alguien más había cazado. En el campo, ¿verdad? Mientras que unos tienen sus rifles escondidos cuando no los usan, otros los tienen como colección a la vista. Así los tienen a la vista. Otros los tienen aquí atrás en el vidrio de atrás de la pickup. Ahí están. Una vez una familia de la iglesia nos invitó a una comida familiar. Y después de pasar el rato, ¿vea? Sacaron los revólveres para practicar tiro al blanco. Con balas de verdad. Ahí vea, ¿quieres esta? Prueba esta. Y ponían ahí, vea, frasquitos y todo eso. Claro, en sus terrenotes, no, o sea, estamos hablando de ranchos. Ahí, en un ambiente, es un ambiente muy diferente. Pero cuando ya no vivíamos allá, supimos que un joven de la iglesia, el único hijo varón de un amado anciano de la iglesia, se quitó la vida. Es lo malo de las armas de fuego. A veces matan a los seres queridos que tanto quieres proteger. Esas mismas armas se utilizan para que ellos se suiciden. Entonces, Mateo 26:52 dice, Mateo 26:52, es en el contexto, vea, cuando Pedro quiere proteger a Jesús, vea, porque lo traicionaron y se lo quieren llevar. Mateo 26:52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, este proverbio le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad?, cuando quiso defenderlo con un arma blanca. Pero cuando nos enfrentamos con el enemigo, Jesús nos enseña a cómo actuar para nuestro propio bien. Eso lo vemos en Mateo 5. Si pueden ir conmigo, Mateo 5, versículo 39 y 40. Mateo 5, 39 y 40.
Mateo 5, 39 y 40 dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, antes de pensar en darle su merecido al malo y vengarte por tu propia mano, aunque tal vez estés en un estado donde eso sea lícito, mejor piensa cómo actuaría Jesús. Mateo 5, 43 al 45, ¿qué dice? Mateo 5, 43 al 45. ¿Qué dice? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y qué dice ahí? ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y conste que esto lo enseña Jesús cuando él sabía, fíjense bien, que legalmente los judíos podían vengarse por su propia mano de acuerdo a la ley del talión. Es por eso que en Mateo 5:38 comienza diciendo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Entonces, fíjense, o sea, él estaba en un lugar donde era legal, ojo por ojo y diente por diente. Dice, pero como ya leímos, él prefiere que no resistamos al que es malo. Ya vamos a terminar. Una vez un niño, curioseando, descubrió el arma de fuego que sus papás tenían escondido. No sabía que sus papás tenían un revólver. Pero lo bueno es que reconoció que no era de juguete. Lo bueno es que reconoció que no era de juguete. Gracias a Dios no pasó a ser una estadística más, pero se convirtió en un predicador del Evangelio. Tan fácilmente uno puede morir. Y hasta las personas que uno quiere proteger de repente se quitan la vida porque según usted lo tenía bien escondido y lo descubren y ahí quedó todo. Entonces yo creo también que pedir esta oportunidad o usar esta oportunidad para decirles a todas aquellas personas que no han rendido sus pies a Cristo que se rindan. O sea, ¿para qué esperar que algo de peligro el día de mañana les quite la vida y ya no tienen chance de salvación? O sea, ustedes ya han escuchado por las noticias, así, personas que ni pensaban por aquí que ese iba a ser su último día, fue su último día. Y como vemos aquí en el lugar donde vivimos, me refiero en este país, hasta por balas, por aquí, por allá, de repente así. Entonces uno puede ver, o sea, cómo uno tiene que realmente examinar su vida y pensar, ¿qué estoy esperando para entregar mi vida al Señor? O sea, ¿por qué no hacerlo ahora? Entonces, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que no ha entregado su vida al Señor y quiere pasar al frente cuando el hermano se lo indique y confesar que Jesús es su Señor y Salvador y quiere bajar a las aguas del bautismo el día de hoy, lo puede hacer, ¿verdad?, cuando el hermano se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.